estaba grabando. Entonces, buen día a todos nuevamente, a los que están llegando, siguen llegando gente. Como saben, estas sesiones de cada 2 sábados son sesiones que ayudan mucho a aprender, a introducirse a distintos aspectos de Virtual Production. Hace 2 semanas fue la de tracking para Virtual Production y hoy Dieter nos va a compartir su experiencia en Pixomondo con Departamento de Arte Virtual o BAD. Entonces, bueno, pues nada, los dejo con Dieter y por aquí voy a andar para avisarte si hacen preguntas. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos. Pues como Carlos comenta, mi nombre es Dieter, ya trabajo en Pixomondo, Toronto. Ya llevo por acá unos 6 años trabajando en este estudio, y de esos 6 años llevo pues 2 años más o menos trabajando en Virtual Production. Primero empecé como DMP Supervisor y ya después me pasé como VAD Supervisor recientemente. Pues prácticamente significa que me toca más responsabilidad en cuanto a los environments que tenemos. Entonces les voy a platicar en esta presentación más o menos cómo es la situación de BAD, cómo manejamos aquí pues la cuestión de la metodología, los artistas que tenemos, algunos de los proyectos en los que hemos trabajado, algunas de las experiencias con los clientes que hemos tenido. Y vale, ¿por qué no empezamos primero mostrándoles un poco del trabajo que hemos hecho por acá, desde comerciales hasta shows como Star Trek, que son en los que ahorita me voy a enfocar? Hemos trabajado en otros shows también, como House of the Dragon o como Avatar, The Last Airbender, pero ahorita, obviamente, especialmente para Avatar, no se puede mostrar ese material, y igual de Londres resto tengo un poco limitado para House of the Dragon. Entonces les voy a estar mostrando de Star Trek, que son los que ya salieron al aire y ya nos dieron la oportunidad de presentarlo, ¿no? Entonces les paso un reel, no sé si se comparta también el audio, pero de todos modos les voy platicando un poco mientras va pasando el video. Entonces, Sí, no, el audio no se está compartiendo, pero si quieres está narrarlo, bueno, adelante. está bueno, sí, sí, sí. Entonces aquí les vamos mostrando un poco de los shots finales en cámara que tuvimos para Star Trek, la temporada 4, el desarrollo que hicimos de todos estos ambientes. Todo lo que ven atrás es prácticamente la pantalla, ¿no? Y no hubo retoques de VFX. Esto tal cual como se grabó, eso fue directamente al cliente. Entonces aquí tuvimos diferentes ambientes. Por ejemplo, es un comercial que desarrollamos, un par de comerciales para McDonald's, para Genesis, incluso para Filadelfia. Estos de otro show, Strange New Worlds. Prácticamente para cada temporada de Star Trek o de Strange New Worlds, nosotros tenemos que desarrollar entre 10, 12, 13 environments a lo largo de unos de 6 a 8 meses más o menos. Inicialmente se nos juntaron aquella vez estos dos shows hace un par de años, y fue unos 8 meses intensos completamente, porque no íbamos empezando, no teníamos idea de cómo desarrollar esto, todos estábamos aprendiendo, pero afortunadamente el resultado fue exitoso, los clientes quedaron contentos y regresaron para las siguientes temporadas con nosotros, ¿no? Entonces hay una gran variedad en Star Trek, como son, es sci-fi. Hay como desde como es un engineering room, tenemos que desarrollar el espacio, tenemos que desarrollar planetas, tenemos que desarrollar diferentes tipos de environments, lo cual es un gran challenge que tenemos por acá en el desarrollo de estos ambientes. Entonces es un poco como lo pueden ver de lo que hemos desarrollado. Por aquí tengo otro también que les puedo mostrar, que es más enfocado a uno de los environments. Me le bajo aquí. Y este lo desarrollamos precisamente para Star Trek. Aquí ven una parte del equipo, van a ver algo del stage cuando estamos trabajando en blending, preparándonos para el shoot. Este environment fue un buen challenge porque había dos fases para este environment. Tenemos la fase donde estaba completamente construido, pero después en la serie sufrieron un ataque, entonces habrá que
rediseñarlo para hacerlo con una vista como si estuviera completamente destruido, efectos de chispas, demás. Aquí pueden ver un poco del breakdown de cómo se desarrolló el asset y se hace una transición al shot final ya con la pantalla detrás. Estos son algunos in-camera finals que se desarrollaron también. Este ha sido uno de los shots o de los environments más exitosos que hemos tenido por acá. Seguramente lo han visto por ahí en las presentaciones, en algunas ferias y demás, o convenciones. Es de los que más utilizan para las presentaciones de Pixel. Vale, entonces ya mostrándoles un poco del trabajo que hemos hecho, les puedo empezar a platicar algo de lo que es BAF y cómo lo tenemos por acá en Pixelmon. Entonces, les voy a mostrar. Perdón que te Dime, interrumpa. cuéntame. Esto es para todos. Recuerden que pueden preguntar, solamente escriban su pregunta en el chat. No se esperen al final, o sea, si algo les llama la atención y quieren preguntarle a Dieter, la Claro. dinámica en realidad busca eso, que puedan hablar con el experto y no solo, para que también Dieter no sienta que está hablándole a la pared. Entonces, con ánimo de explotar al máximo la experiencia de Dieter, pregunten, ¿ok? Va. Si no, en cualquier momento siéntanse la libertad de interrumpirme. Y es más una charla, realmente es lo que me gustaría lograr con esto, una plática entre todos, más que yo nada más hablando. Buenísimo. Entonces, una breve introducción del Virtual Production. Como ya todos sabemos, Virtual Production, más que ser solamente de la pantalla o el muro LED, es una unión de diferentes disciplinas, ¿no? No es... actualmente todos están yendo como que hoy las pantallas se desarrollan, pero hay más detrás de eso. Como estábamos viendo hace 2 semanas, está envuelto todo lo que es también el motion capture, está todo lo que es el scanning, está la parte de desarrollar los assets también en Unreal, en diferentes DCCs de la misma manera, arte conceptual. Entonces son muchas disciplinas, como todos sabemos aquí, las que están envueltas en el desarrollo de producción virtual. Entonces aquí les muestro en la siguiente algo de las específico a nuestro stage, uno de los stages más grandes que tenemos aquí en Toronto. Se empezó a desarrollar hace un par de años, en el 2020, lo empezaron en noviembre y se terminó de construir por ahí de diciembre más o menos. Y Dieter, empezamos me con preguntan que los... si puedes poner Cuéntame. la primera lámina. Claro, cuéntame. ¿Esta lámina, Cristian, o todavía antes? No, la primerita donde es como un mapa de todas las pantallas. Creo que fue la Creo primerita. Ahí Es está. como un esta, esquema. No, creo que con la no. 4, No, ¿cuál creo. era? No, creo que era ahorita que el que abrió esa presentación tenía cargada, ándale. ¿Esta Vamos a ver, mera? para ver, ándale, sí. Vamos como para ver Ujú. la distribución de las pantallas. Ya, listo, muchas gracias. No, hombre, de Excelente. nada. Esta es precisamente el principal stage que tenemos aquí en Toronto. Como les comentaba, tenemos dos, le llamamos YTO-A y YTO-B. Este es el YTO-A, que es el que utilizamos realmente para las producciones, para las series, películas. Y tenemos el stage pequeño, que les voy a mostrar enseguida. Estos son los que tenemos. Entonces, este es el que utilizamos, principalmente es el que tengo en esta foto. Es el YTO1 o YTO-A. Y es, como lo que comentaba, es el que utilizamos en las pantallas. Entonces, les doy un poco de los datos de las medidas. Son 21.3 metros de ancho, son 25 metros de profundidad y son 7.3 metros de altura. La segunda que tenemos es un poco más pequeña, esta la utilizamos para demostraciones, para conferencias, para comerciales, para hacer pruebas. Y tenemos también la de Vancouver, que pues ahorita con el desarrollo de Amazon, ya ni siquiera sé si es realmente la más grande. Parece que ya andan por ahí en tamaños. No sé exactamente qué medidas tengan ellos por allá, pero me parece que ya están muy, muy cerca de ser del mismo tamaño. O si acaso, creo que la de Amazon es un poco más grande Sí, creo que que la el de que tenemos Amazon en es un Vancouver. poquito más alto.
Sí, Sí, me es lo parece que que por unos decía. paneles. Ujú, me parece que ahorita ya es la más grande, al menos en Norteamérica. Y en esta principalmente se filmó Avatar, The Last Airbender. Y por ahí tenemos algunos proyectos en espera de este también. ¿Alguna pregunta hasta aquí de los stages o demás? De hecho, creo que tengo por ahí algunas más específicas. Yo sí, es que a decir Aspecto. que solamente con los proyectos de Pixomondo, no alquilan para otra gente. Fíjate que sí podemos alquilar. Ahorita no nos ha tocado mucho, pero sí se rentan también para otros proyectos. Es Miren, aquí que les doy. hoy en día es que hay Dime. mucha gente que no tienen plató, pero quieren hacer ganas de filmar Ujú, en virtual production, pero claro. difícil conseguir plató. Si no estás el dueño del plató, Ujú. más. Sí, sí, sí. Obviamente una de las complicaciones que tenemos es precisamente por los shows. eh, Como son lo principal, entonces dependiendo de los tiempos que tengamos para hacer filmación en los shows, es como se pueden abrir espacios para otros y alquilar el stage, ¿no? Pero sí, según tengo entendido, sí se utiliza para rentar también. La principal, como les decía, la resolución es de 22.352 píxeles por 2.000 y tantos. Actualmente ya están actualizando y mejorando nuestro hardware y software en el stage. Esto ya se está quedando un poco rezagado, pero es lo que teníamos por lo menos hace unas semanas en el stage principal, ¿no? Como ven, para el Motive Motion Capture System tenemos 68 cámaras. Esto es para la pequeñita que les estaba mostrando también. Alguna de las ventajas que, por ejemplo, tiene la segunda stage de YTOV es que el techo se puede modificar, se puede levantar, se puede hacer algo de tilt, dependiendo de las necesidades del shoot, algo que no puede suceder con el stage más grande que tenemos. Y el de Vancouver, pues aquí tenemos las especificaciones de la misma manera. Tenemos 16 paneles de altura, el LED panels en total 2240, el ceiling tiene 759. La resolución es un poquito más grande que la de Toronto, 24.000 por 2.000. Tenemos nuestro GPU Quadro RTX 6.000 también. Parece que eso también lo van a hacer updates, tanto en Vancouver como en los tres stages me parece que están haciendo actualmente updates. Y para el motion capture utilizamos Vicon. Tenemos 80 cámaras al estilo. Y también una de las ventajas que tiene este stage es que se puede pivotear el ceiling dependiendo de las necesidades para hacer lighting y demás. Entonces es más avanzado lo que tienen en Vancouver que lo que tenemos Dieter, me actualmente preguntan en que Toronto. cuál es el pitch de pixel de tus pantallas. No sé si ese dato lo manejas, lo compartes. No lo tengo aquí y una gran disculpa, obviamente como estoy del lado más del estudio y de arte, hay cosas que más específicas no lo voy a saber, pero si me quieren dejar sus preguntas, puedo investigar y se las respondo en la semana. Excelente, sí, porque te están haciendo preguntas técnicas de cuántos nodos componen toda una pantalla. Supongo que igual lo manejas ese dato. Ahorita fíjense que no los tengo, muchachos, pero déjenme Sí, esas no te dudas y les preocupes. prometo que en la semana yo les voy contestando todo eso, Exacto, porque no me recuerden metí todos tanto en que cosas técnicas. exacto. Dieter es de Virtual Art Department y no de la parte de ingeniería o de la parte técnica de Del Pixomondo, que nos stage. encantaría algún día que si nos compartes alguna persona que quiera venir a charlar un poco de eso. Pero Por bueno, supuesto. bueno, habrá mucho, ya están preguntando hasta qué marca son tus muros, ¿no? Entonces, Dejen no, todo pues eso. digo, exacto, dejen las preguntas. Recuerden que en la comunidad ahí está Dieter todo el tiempo. O sea, esas preguntas las pueden hacer cualquier día y él ahí anda. ¿Sale? Pásenme Buenísimo. todos esos detalles técnicos y les prometo que se los investigo y se los voy poniendo en el Discord en la semana. Entonces, sin bronca, pero Excelente. evidentemente, como comenta Carlos, el objetivo más que nada de esta presentación es enfocarme al lado de arte del estudio
Virtual Production, ¿no? Y del proceso que tenemos. Pues esto se los dejo más o menos ahí como referencia para que tengan una idea de lo que tenemos aquí en Pixomondo. Y pues ahora sí vámonos adentrando a lo que es el Virtual Art Department, el departamento de arte virtual. Y se maneja muy similar el proceso a lo que es un Art Department tradicional. De hecho, nosotros trabajamos muy cerca con el departamento de arte del cliente, principalmente ha sido para Star Trek. Entonces, se genera el proceso, obviamente, con juntas con ellos. Nos dicen, oye, ¿sabe qué? Ya vamos a empezar la temporada en esta fecha, pero necesitamos empezar a hacer planes porque estamos empezando a diseñar los environments. Entonces, necesitamos saber qué se puede y qué no se puede hacer para la pantalla, ¿no? Porque muchas veces se van los clientes con la pinta de, oye, ya vi Epic está anunciando que ya podemos hacer Lumen, que ya nos podemos alocar con la iluminación. Entonces, ha pasado varias cosas que hay ciertas promesas que se hacen por afuera, pero que realmente no están realmente completamente solucionadas, ¿no? Mucho PR de ese lado también que se hace obviamente para la venta del software y para meter a gente en esta producción virtual, sobre todo para los directores, para convencerlos. Entonces se acercan a nosotros, nos empiezan a platicar, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, entonces empieza ya la dinámica de decirles, oye, se puede hacer esto, se puede hacer esto. Si quieres hacer esto, ahí está limitante. Si quieres hacer esto, lo podemos hacer de esta manera, o de plano nos toca decirle, pues sabes que esa idea no la vamos a poder desarrollar. El motor Unreal todavía no puede lograrlo en Virtual Production, ¿no? Tal vez para Post lo podemos hacer, pero para Virtual Production no se puede. Entonces, empezamos a tener esta dinámica y prácticamente el fin del Virtual Art Department es desarrollar los visuales que van a ser usados digitalmente para estos environments, aunque no solamente estamos haciendo ese uso de Virtual Art Department, también lo estamos utilizando en Pixomondo inclusive para Post, para VFX, ¿no? Porque usualmente cuando terminamos de hacer Virtual Production, entramos ya a la fase de efectos visuales. Y es ahí entonces cuando nosotros también, como ya tenemos todos los assets, como ya tenemos todo ensamblado, empezamos a hacer una migración de esos assets y los empezamos a pulir más para efectos visuales. Entonces también entramos por ahí en VFX en los primeros stages para empezar a hacer esa transición. Empezamos a preparar, empezamos a hacer lighting slabs, empezamos a preparar layout, pasamos todo para Match Move. Para asegurarnos que lo que se haya visto en la pantalla, lo que ya se haya grabado, sea exactamente lo mismo que vamos a ver en los shots que requieren VFX, ¿no? Entonces, ya saben, si tienen alguna pregunta, deténganme, sin problema. Si no, yo me sigo de corrido. Entonces, aquí les describimos un poco el proceso de cómo se lleva a cabo el desarrollo de estos ambientes. Primero, como les comentaba, empezábamos con la idea, se empieza a tener la plática, nos muestran el script para que nosotros sepamos qué es lo que va a venir para la siguiente temporada. Nos empiezan a mostrar algunos de los sketches que ellos ya tienen, nos empiezan a mostrar referencias, nos muestran shows, nos empiezan a decir, oye, me gustó, por ejemplo, de este show tal efecto o tal environment, queremos desarrollar algo así. Oye, vimos tal vez esto en este show, nos interesa desarrollar algo de esta manera, ¿qué podemos hacer? O queremos hacer algo más interactivo, que el actor en efecto pueda tener cierta interacción con la pantalla. ¿Qué podemos hacer por este aspecto, no? Entonces es en esa parte del proceso que se tienen esas pláticas. Y una vez que ellos ya tienen una mejor idea de qué es lo que pueden y no pueden desarrollar, es cuando se empieza a desarrollar conceptos más sólidos. Entonces ellos nos empiezan a dar modelos básicos que empieza a crear su gente, nos empiezan a dar ya mejores láminas en 2D, nos dan key art, qué es lo que ellos quieren ver. Y en base a eso, nosotros empezamos a tomar
su geometría, sus conceptos, sus planos del stage y empezamos ya a trabajar de lleno en Unreal, ¿no? Empezamos a meter su geometría, a veces empezamos a utilizar Kitbash, 3D Kitbash, empezamos a utilizar Megascans para empezar a hacer mockups, empezamos a hacer builds rápidos que nosotros podamos utilizar para hacer un concepto, ¿no? Entonces desarrollamos algo rápido en Unreal, hacemos el mockup, sacamos un render y ya en Photoshop empezamos a pintar, empezamos a mejorarlo y empezamos a presentarlo también al cliente. Le decimos, oye, tenemos estas ideas, podríamos usar este tipo de iluminación, los assets se podrían ver de esta manera. Y empezamos a hacer un back and forth con el cliente, nos empiezan a dar notas, me gusta esto, no me gusta el otro, probemos esto, nos dan más referencias. Entonces, todo este proceso de visualización puede llegar a tardarse un mes y medio, en lo que estamos con ellos, pues trabajando cómo deben de verse los assets finales, ¿no? Y a la vez, conforme ellos van aprobando ciertas cosas, nosotros empezamos a pulir ya los assets en 3D, que es cuando ya empezamos la fase de realización. Antes se tenía más dividido lo que era esta fase de visualización, que es la parte del concepto, y la fase de realización, que está más enfocada en pulir los assets para Unreal. Pero ahorita ya se están mezclando más por los diferentes procesos y que el cliente ya está aprendiendo también otras cosas y está fluyendo más el trato con ellos también, porque al principio fue más complicado convencerlos de ciertas cosas, de que había que respetar ciertos procesos, de que ellos tenían que probar cosas cuanto antes, porque a veces nos seguían pidiendo, o todavía sucede, un día, 2 días antes del shoot, nos siguen pidiendo crear cosas de cero, agregar cosas, y es como que ya no se puede, ¿no? Entonces, también el cliente por ese lado está aprendiendo, lo que es muy bueno, y está ayudando a que el proceso fluya muchísimo. Peter, Entonces, tenemos una cuéntame. pregunta. Claro. Yo tengo una y también Peter está haciendo otra. La primera pregunta, la de Peter, es si empiezas en Unreal o utilizas otro CCC, imagino algún otro software como Maya, o qué herramientas para empezar. Usualmente empezamos con Unreal, pero tenemos artistas conceptuales que les encanta usar Blender. Entonces, muchas veces para eso a ellos, tenemos un par de artistas. De hecho, nuestro art director, él es Blender, él está fascinado con Blender, él casi no toca Unreal. Entonces, para su parte del concepto, él prefiere tomar los assets que nos hayan dado, los mete a Blender, saca su render rapidísimo, que Blender es muy bueno para eso, también me gusta mucho para concepto, y después se empiezan a hacer los paintovers, ¿no? Hay otra gente que se siente más comfortable o más tranquila usando Maya, o hay otros que se sienten mejor utilizando Unreal. Entonces, por ese lado, nos gusta tener libertad, no nos gusta encasillarnos, tienes que usar este software y lo utilizas porque sí. Depende de los artistas y pues te dan diferentes resultados. Entonces, nos gusta dejar eso abierto. Ok, y la pregunta que yo te quería hacer es, ¿sabes que si en su proceso también hacen escaneos por fotogrametría para meter en el flujo? Al principio no, eso sucede después. Los Es clientes, después. si los clientes tal cual no se meten en escaneo, ellos, por lo que sí tienen equipos pequeños para empezar a desarrollar el arte, hacen modelados súper básicos. Les voy a mostrar algo de lo que nos mandan ahorita. Es súper básico lo que nos mandan. O sea, prácticamente son bloques con un shader en gris y ya, ¿no? Entonces, sí hay parte del scanning que les voy a contar un poquito después, pero eso sucede muchas veces ya en la parte de realización. Y Ok. hay veces en las que nosotros pues escaneamos sus assets o nos mandan props y nos dicen, oye, tengo este prop, quiero utilizarlo, lo escaneamos y ya lo utilizamos nosotros para propagarlo en el environment. O hay veces en las que nosotros desarrollamos cosas en 3D y nos dicen, oye, nos gusta ese asset, lo queremos utilizar, entonces lo pasamos y ya después ellos se encargan de desarrollarlo para el practical stage, ¿no? O hay cosas que también escaneamos nosotros y ya después se las damos a ellos para que las puedan desarrollar para el stage o para hacer
para hacer modificaciones o demás. Ok, Daniel Magallanes pregunta que si utilizas USD en el workflow. Lo estamos empezando a integrar precisamente por las ventajas que ofrece USD. Es algo que aún lo estamos testeando y ya llevamos así un par de meses testeando todo el workflow entre Houdini, entre Maya, entre Unreal, y es algo que a futuro, por lo que tengo entendido, el próximo año la intención es manejar todo con USD, manejar todo el proceso en USD. Luis Cruz pregunta que si dentro de las propuestas que se hacen, también se hacen propuestas de corrección de color o dejan perfiles flats para que en el post el colorista haga esa propuesta. Fíjate que no. Sobre todo en las primeras etapas, ellos tienen ya más o menos una idea de cómo quieren que ver y cómo se tiene que tratar el color. Y tenemos pláticas con el DP desde el principio, del director de fotografía, porque ya ellos ya tienen su visión más o menos de qué es lo que quieren ver, ¿no? Entonces, en esa parte estamos un tanto limitados en cuanto a las propuestas, porque es algo que usualmente termina decidiendo el cliente. Ha habido ciertas ocasiones en las que sí ha habido cambio, o hay otras ocasiones en las que empezamos con un DP y a la mera hora nos lo cambian en el shoot, que puede crear muchos problemas, ¿no? Porque empieza a hacer muchos cambios en cuanto a color y eso puede crear realmente muchísimos problemas. Entonces, lo ideal es... Justo pregunta Peter que si están utilizando OpenColor.io, Ocio, o no relaciona con... Lo utilizábamos, originalmente empezamos con Aces. Obviamente, como tenemos muchos assets, al principio utilizábamos muchos assets de Megascan, bla, bla, bla y demás, todo viene en sRGB. También para Matte Painting y demás, notamos que era más sencillo evitarnos toda la cuestión de conversiones de color. Así que nos fuimos directamente con sRGB. Ahorita estamos usando Linear sRGB, independientemente de las limitaciones que tiene por su gamut. Mucha gente no estaba muy feliz, pero ahorita estamos usando prácticamente Linear sRGB. No nos estamos metiendo más en complicaciones con ACES y demás para el OCIO, pero sí lo tenemos prácticamente funcionando. Ok, última pregunta para que si quieres sigas avanzando. Que si están implementando algún flujo con Machine Learning, supongo algunos plugins de Unreal Blender dentro de sus flujos de trabajo. Tengo entendido que Machine Learning es algo que a lo que se está metiendo Pixomondo ya de lleno, y creo que es una de las razones también por las cuales Sony se interesó en Pixomondo. Aún yo tenga entendido, no se ha implementado, pero es algo que está en fase de R&D. Se está desarrollando varias cosas, pero es la intención, meternos en Machine Learning y empezarlo a integrar. Ok, ¿están implementando Unreal 5.1? Pregunta Gabriel Garrido. Sí. De hecho, acabamos de cambiar a 5.1. Estábamos haciendo prácticamente pruebas con Lumen en el muro y hemos encontrado pues varias limitaciones, ¿no? Para utilizar Lumen. Ahorita, de hecho, con este pitch que estoy desarrollando, estábamos haciendo precisamente esa prueba. Encontramos algunos issues con ciertos materiales. Por ahí queríamos meter, por ejemplo, cortinas que tuvieran cierta transparencia. Nos está generando problemas con eso y tenemos entendido que tienen ciertas limitaciones. Me parece que ahorita, según la prueba que hicimos, tienes una limitación de utilizar como hasta 7 luces en tu escena. Creo que está muy limitado, pero sí estamos ya utilizando 5.1 ya de lleno en Virtual Production. Excelente. Última pregunta de este slide, que si lo puedes maximizar un poquito. Supongo que el texto lo ven muy chiquito. No. Ahí está. Ahí me dicen si lo ven mejor. Ahí ya lo pueden ver. Y si no, recuerden que la grabación ya se está quedando, entonces le pueden echar un ojito después. Adelante, Dieter. Perfecto. Entonces, me quedé en realización. Entonces, conforme vamos en la realización y ya vamos terminando con el look de los assets, antes lo que se hacía es nos esperábamos hasta que termináramos el look para meternos a optimización, pero desde el principio ya estamos buscando o
buscando workflows, sobre todo estábamos metiéndonos en cosas más procedurales para que vaya a la par la optimización con el desarrollo visual y no sea algo que dejamos de último minuto, ¿no? Entonces, se empieza a hacer optimización, ver cuál es nuestro poly count, texturas, ver acerca de los draw calls, que no tengamos muchos shaders en los assets, que nuestros blueprints estén funcionando, que estén optimizados, que la iluminación igualmente no sea movable. Nosotros utilizamos mucho bake, utilizamos el GPU Lightmass y hacemos bake de todo, prácticamente. Esperamos que en el futuro, ya que Lumen funcione, podamos evitar hacer bake de lighting, pero actualmente es lo que estamos haciendo nosotros, lo que encontramos más efectivo. Y es lo que empezamos a ver. Prácticamente yo me la paso viendo los stats, ¿no? Tengo que estar checando cuántos miliseconds estamos manejando. Por ejemplo, ahorita en Toronto, dadas las limitaciones que tenemos en software, que eso va a mejorar. Por ejemplo, no nos podemos pasar de 6.8 miliseconds en el render family. Cuando está revisando ahí, los frames por segundo, no nos podemos pasar de 12.5, algo así. Es como el límite que tenemos ahorita en Toronto. En Vancouver es mucho más, tenemos más libertad, precisamente porque tenemos mejor software. Pero es algo que siempre como supervisor yo tengo que estar revisando y tengo que estar checando los assets que están metiendo los artistas, revisar que sus shaders estén bien, que sus blueprints estén de acuerdo a los estándares que nosotros manejamos, que los assets actualmente con Nanite nos está ayudando muchísimo, ya no nos preocupa tanto el poly count, podemos meter cosas de ZBrush y sigue funcionando bien el environment, algo que antes no era imposible, había que empezar a hacer decimate, reducir el poly count de los assets, pero actualmente es algo que con Nanite está ayudando muchísimo y podemos alocarnos más, ¿no? Con los diseños y con los assets que metemos. Pero todo eso es parte de la realización y ya cuando llegamos hasta cierta fase donde podemos empezar a revisar en el stage, empiezan esos reviews con el equipo que tenemos en el stage. Les empezamos a mandar el build actualizado. Hacemos reviews con el cliente, vamos con ellos, usualmente va el director, va el departamento de arte, va el director de fotografía, empezamos a revisar en el stage cómo se van viendo los assets, ahí empezamos a revisar cosas como la escala, la iluminación, los colores, vemos si tenemos problemas de anti-aliasing. Dime. Yo tengo una pregunta, ¿con qué frecuencia? Digo, obviamente no es que yo quiera saber la agenda, pero por poner un ejemplo, nosotros tenemos revisión de un escenario tal vez 2 veces por semana. ¿Ustedes lo hacen con esa frecuencia o es más abierto el tiempo de revisar una geometría, revisar iluminación, etcétera? Lo hemos estado haciendo para la última temporada, estábamos haciendo una vez por semana. Y a veces revisamos 2 o hasta 3 environments al mismo tiempo con el cliente. Para que estoy haciendo, el plan es hacerlo 2 veces por semana ya. Súper. Y es que fíjate que este es un punto importante porque mucha gente que empieza en Virtual Production cree que las revisiones no se hacen en el muro, ¿sabes? Entonces, es este tipo de prácticas que tú tienes, que yo he visto en ILM que decía, wow, yo no sabía que un modelo se revisa en 4 semanas, 2 veces por semana. Y mucha gente me pregunta, oye, pues que no, yo ya llega al rodaje con los modelos y los carga ese día y dices, no, jamás, ¿no? O sea, tiene que revisarse en el muro. Exactamente. Y una práctica que teníamos, por ejemplo, en cuanto a assets, era hacer turntables, ¿no? Venimos de VFX y eso es como el estándar, hacer revisas tus assets. Lo estamos dejando un poco de lado precisamente porque necesitamos revisarlo en el contexto y necesitamos revisarlo también en el muro. Es necesario principalmente para ver, obviamente, cómo se ve, cómo luce. Algo que nos sucede mucho es lo que tú estás viendo en tu computadora es muy engañoso. Depende mucho obviamente, del color, de la calibración de tu computadora. Tienes que asegurarte que esté bien calibrada. Depende también, ¿qué más les iba a decir? En cuanto a optimización del software que tengas, debe haber un match con lo que tienen en el stage también. Entonces, tal vez algo
que en tu computadora, si tienes una computadora muy lenta, que dices, uy, no, esto está corriendo súper lento, tengo que hacer más optimización, pero lo mandas al muro y corre bien, entonces estás del otro lado, ¿no? Entonces, por eso es importante estar revisando en el stage que los environments y los Inclusive assets funcionen. con la cámara que va a Y lo utilizar en el vemos con la shooting. cámara. Exacto. Eso es muy importante también. Excelente. Exactamente. Inicialmente lo revisábamos a puro ojo cuando empezábamos, lo cual no es indicado porque también es muy engañoso, ¿no? Lo que tú estás viendo en el muro no es exactamente lo que vas a ver al final en la cámara. Entonces, algo que también en el proceso ya se está metiendo, revisar, hacer nuestras revisiones, pero en la cámara. Luis Porque, Cruz pregunta, ¿los dime, turntables los checas en Marmoset o Keyshot? Me imagino que te refieres a hacer un turntable del escenario, ¿no? En el muro. así es, utilizamos mucho Marmoset. Sí lo utilizamos, usualmente para las texturas es lo que más lo utilizamos nosotros. Pero de por sí nosotros tenemos nuestros tools. Pixomondo desarrolla sus tools dentro de Unreal Engine para hacer los turntables. Entonces, algo que tal vez ILM tenga también ese tipo de tools, no sé, Carlos. Sí los tienen, pero yo que no sé tanto de arte, pues no Ujú, sabría decir. Lo que sí es que los turntables, o sea, a mí me consta que cada día terminando una revisión se llevan videos de turntables, pero del muro, ¿sabes? Que giran el muro sí, 360 grados, ujú, grabándolo con la cámara y todos esos se mandan a revisión, ¿no? claro. Sí, pero igual nosotros, te digo, tenemos nuestras herramientas por ahí para hacer los turntables y es lo que usualmente utilizamos. Yo en lo Excelente. personal no me encanta mucho los turntables, prefiero verlo en vivo y revisarlo directamente en el muro. Lo empezamos a mover directamente ahí, empezamos a hacer las modificaciones y es cuando me toca trabajar directamente con los stage operators, ¿no? Eh, Trabajamos muy paralelamente y me dan reportes de cómo está la optimización, de qué hay que mejorar, de cuando hay texturas que tenemos que reducir, cuando hay polygons que necesitamos mejorar. Entonces tenemos que trabajar muy de la mano y es algo que yo encuentro muy interesante de este rol, que tengo que trabajar con el cliente, tengo que trabajar con el director de arte, tengo que trabajar con los artistas, tengo que trabajar con la gente del stage. Entonces me toca estar prácticamente en todo, veo un poco de todo. Es una de las cosas que más me agradan de este rol que tengo como bot supervisor. Eh, Continúo, ya me estoy desviando un poco. Adelante, adelante. Entonces, les comentaba, hacemos ese stage review, el cliente empieza a decir, me gusta esto, no me gusta esto, necesitamos meter luces acá, necesitamos cambiar de más. Hacemos todo ese reporte, hacemos todas las notas ahí en vivo, regresamos con el equipo y hacemos luego regresando una junta, empezamos a platicar con el equipo, tenemos que hacer estos ajustes, hay que hacer esto acá, este cambio aquí y demás, esto fue exitoso, mantengámoslo así, etcétera. Entonces, son varias semanas en las que vamos así back and forth con el cliente, revisiones, hasta que ya empezamos a llegar a la fecha del shoot, que es cuando empezamos a hacer ya blending de lo que es nuestro escenario real, el práctico, con el escenario virtual, ¿no? Y esto usualmente lo hacen como una semana antes del shoot, más o menos, y son un par de días en los que va el director de fotografía, van los de arte, empiezan a hacer revisiones ya con cámara, empiezan a hacer blocking, llevan, no llevan a los actores per se, pero llevan a Stones o llevan a otra gente, empiezan a hacer precisamente estos blocking de cámara, empiezan a fijar sus ángulos. Mientras ellos hacen eso, nosotros empezamos a hacer color correction dentro de Unreal para asegurarnos que tanto los assets prácticos que tenemos en el stage matchen con lo que tenemos en la pantalla, ¿no? Entonces nos llevamos un par de días en hacer toda esa corrección de color, en hacer esos ajustes ahí con el cliente. A veces nos dicen, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer este encuadre, ¿por qué no movemos este asset un poco más hacia la derecha, hacia la izquierda? Mándalo hacia atrás, hacia adelante, agreguemos esto. Entonces es toda una dinámica muy interesante ahí con los directores y con los productores también. Y esto nos permite, obviamente, dejar un par de días antes del shoot
Solamente tenemos como 2 o 3 días más o menos para hacer los últimos ajustes, para hacer últimos detalles de optimización. Y hay veces en las que se les ocurren ideas a los directores cuando están haciendo el blending y nos dicen, oye, queremos meter este asset, ¿es posible? En ocasiones lo hacemos, lo podemos meter, pero hay veces en las que ya están como muy locos lo que nos piden. Y decimos, sabes que no, ya es muy tarde, lo sentimos, pero pones en riesgo el día de shoot si empezamos a meter esto, ¿no? Entonces, ya es después cuando llegamos a la parte del shoot, y es usualmente de todo el proceso, la parte del shoot es la más aburrida, porque nada más vas ahí a pararte y asegurarte de que todo esté funcionando. Hacen sus pruebas de actuación, hacen sus rehearsals, hacen la grabación. Entonces, nada más tenemos que estar ahí con los stage operators para asegurarnos de que, por ejemplo, llega el director y nos dice, ¿sabes qué? Cambiemos un poco este color. ¿Sabes qué? Podemos quitar este asset, podemos moverlo para acá. Entonces, son simplemente detallitos. Y algo que me faltó mencionar también, algo que también tiene que revisar el VAD Supervisor es asegurarnos que los assets tengan controles para el color, para la iluminación, DMX, para asegurarnos que al momento del shoot los directores tengan control del asset, si le quieren cambiar el color, si le quieren cambiar el brillo, y etcétera, etcétera, etcétera. Si hay luces que quieren hacer más intensas. Entonces, es una parte importante cuando nosotros estamos en el proceso, asegurarnos que las texturas, que los shaders provean de controles, corrección de color y demás, para que los directores tengan esa libertad creativa de hacer ajustes al momento en que están haciendo la filmación, ¿no? Entonces eso entra dentro de las responsabilidades de un VAD Supervisor, también asegurarnos de eso, además de revisar, hacer quality check y revisar que todo esté optimizado dentro de Unreal. Muy bien. Entonces, si no tienen alguna pregunta, paso, por ejemplo, aquí un caso de estudio, que es uno de los escenarios que le mostré en el video del inicio, que era el Council Chamber, que prácticamente esto es debajo del agua. Este es un concepto que se está desarrollando dentro de Star Trek. Estos son algunos de los conceptos que nos mandó el cliente en las primeras fases. Nos mandan inclusive diseños de personajes o diseños de criaturas que ellos quieren realizar. Nos mandan sus referencias y de ahí nosotros empezamos a trabajar también, a buscar nuestras referencias y empezamos a trabajar ya en Key Art, utilizando Blender, Unreal o cualquier otro tipo de software, ¿no? Pero así es como empiezan las conversaciones, nuestra charla con ellos, nos muestran lo que quieren hacer y después ya llevamos eso y nosotros empezamos a trabajar. Esto es lo que les comentaba, que es el tipo de assets que nos envía el cliente. Como pueden ver, son cosas súper básicas. Es prácticamente para que nosotros tengamos un entendimiento de cuál va a ser el layout y que empezamos a meter las cosas en Unreal, que empezamos a planear y empezamos a hacer listas de los assets que tenemos que desarrollar. Y estos son assets tanto 3D como assets 2D. Tenemos que empezar a revisar, oye, queremos hacer esto, quieren hacer un waterfall, eso lo podemos hacer tal vez con un flipbook. Quieren tener cierto fondo, eso lo podemos hacer con matte painting. Entonces empieza esa parte de planeación de cómo podemos, de cuál es el approach correcto para cierto tipo de assets, porque siempre tenemos esa parte de que tenemos que optimizar, hay que optimizar, hay que optimizar para que pueda correr todo el ambiente en el muro, ¿no? Entonces, con esto empiezan a hacer blockings, nosotros metemos esto en Unreal y muchas veces empezamos a tener llamadas de Zoom con el cliente, les empezamos a mostrar, antes de ir al stage, tenemos estas llamadas, les empezamos a mostrar el avance que se tiene y ellos empiezan a hacer un blocking, ¿no? Entonces, tienes tu llamada con el director de fotografía, con el productor, empezamos a hacer nuestra preparación de cámaras, imitando las cámaras que ellos utilizan ya en la grabación. Nosotros tenemos ya inclusive tools para poder manejar esas cámaras, replicar lo que ellos utilizan. Entonces entramos a nuestra llamada, nos empiezan a decir, ¿sabes qué? Vamos a empezar a hacer blocking.
pon unos cuantos personajes aquí, vamos a, muévete de este ángulo, haz tilt, haz zoom in, zoom out, vamos a rotar el environment. Entonces, desde este stage, que es de layout y cosas muy, muy rough, empezamos a hacer la planeación de la grabación con el cliente. Son llamadas que a veces nos toman hora y media, porque nos las llevamos ahí planeando con ellos. Y usualmente a mí como Pad Supervisor me toca tener un reel abierto, con la escena lista, con la cámara lista, para que el director me empiece a dar instrucciones. Entonces yo tengo que estar moviendo la cámara, cambiar el enfoque, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces así es como vamos planeando desde el principio. Nos vamos dando también una idea de qué assets podemos, o qué assets van a ser como el hero asset, nuestro héroe, o qué assets podemos mantenerlos super low poly count, mantenerlos en una geometría básica, o qué cosas podemos incluso hacer las texturas y dejarlas nada más como cards en el fondo. Entonces, toda esta parte es vital para esa planeación. Se empieza a hacer también pruebas de iluminación dentro de un reel. A veces llegamos con propuestas, mira, se puede hacer esto, se puede hacer lo otro. Igual nos empiezan a dar notas, mueve la luz acá, mueve la luz por allá, cambiemos este color y demás. Entonces, todo esto es un ir y venir con el cliente en estas llamadas para el desarrollo del medio, del ambiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es uno de los turntables que empezamos a desarrollar ya con un look más avanzado. Aquí, por ejemplo, tienen una prueba que se empieza a hacer en el Blending Day, ponen a un actor ahí, empiezan a hacer sus encuadres, empiezan a hacer su planeación de los shots, empiezan a preparar o a planear cómo van a iluminar el stage. Y también empezamos a revisar cosas como que nos está causando cierta textura, nos está causando un efecto ahí moré, tenemos problemas de aliasing, hay que corregirlo, este asset nos está causando problemas en performance, hay que mejorarlo, empezamos a probar los DMX controls también. Entonces es parte, por ejemplo, de lo que comentaba Carlos, que tenemos que revisar en el muro para asegurarnos de que esté funcionando mucho antes de que llegamos a la filmación. Porque si llegas con la filmación sin probar nada y de repente te das cuenta que no está corriendo, te metes en un problemón, porque obviamente ellos tienen que hacer booking de los actores, booking del crew, etcétera, etcétera, etcétera. Son miles de dólares que se pueden ir a la basura si tu environment no está funcionando. Y ha habido ocasiones, de hecho, creo que alguna vez nos sucedió que no funcionó bien y al final el director dijo, ¿sabes qué? Conviérteme el stage en un green screen y quitémonos de problemas. Entonces no es lo ideal que eso suceda, pero sí ha llegado a ocurrir y nos vamos completamente con green screen. Pero es precisamente por eso que tienes que planear todo bien, asegurarte de que esté corriendo antes de que llegues al shoot. ¿Alguna pregunta hasta este momento, chicos? Si no me sigo. Tenemos una pregunta de Gabriel pregunta que si se suele proyectar mate painting sobre geometrías para tener paralaje. Sí. Estamos distanciándonos de ese approach. Actualmente estamos tratando de mantener todo ya como geometría y el hecho de que tengamos Nanite está ayudando muchísimo a ese proceso. Hubo un escenario que era una jungla, foliage, que es algo que evidentemente pues no es ideal para virtual production por todos los problemas que puedes tener en Unreal y demás. Tuvimos que reproyectar 80% del environment en matte painting. Entonces prácticamente tuve que desarrollar un 360, tuve que sacar renders con path tracing del environment, 4 ángulos con 90 degrees cada uno. Tuve que dividir el environment en foreground, midground, background. Los separamos en layers para poder trabajarlo en matte painting. Y aquella vez tuvimos la fortuna de que, como no utilizan movimientos de cámara muy, como digamos, tal vez como muy violentos o muy rápidos, pudimos
salirnos con la nuestra y simplemente utilizar cilindros para proyectar cada uno de los matte painting, ¿no? No tuvimos que utilizar geometría como tal. Entonces, esa fue la única manera en la que pudimos proyectar el ambiente en el muro, porque de otra manera, algo así, una jungla, y esto sucedió a principio de año, con Unreal 4.27, hubiera sido imposible desarrollar eso. Inclusive ahorita con 5.1 tengo mis dudas de que pudiéramos hacerlo, inclusive con Nanite y el avance que han hecho con el foliage. Es algo que probablemente tendríamos que reproyectar con matte painting. Y antes, como les digo, lo utilizábamos más. Yo como supervisor de matte painting que estaba súper envuelto en los environments, era de los primeros que me llamaban, me decían, oye, ¿sabes qué? Tenemos que hacer esto en matte painting, ¿cuántos días te va a tomar? Entonces estaba desde el inicio en la parte del proceso porque confiaban mucho en nosotros. Afortunadamente ya no lo utilizamos tanto, es un proceso, no es ideal. Porque algo que también notamos, por ejemplo, para este environment que les comento que era una jungla, si trabajamos, por ejemplo, con matte paintings de 8000 píxeles, si está muy cerca de nuestro set, se empieza a ver borroso, se empieza a ver como low res. Entonces, mi VFX supervisor me dijo, ¿sabes qué? Me he dado cuenta de que en todos nuestros environments, el matte painting que hemos hecho de 4K o 8K se ve algo borroso. Tenemos que subirlo. Entonces empezamos a hacer en 16K, 16K, lo cual fue un dolor de cabeza, porque eso significaba que si yo tenía que hacer un 360, ese 360 terminamos pintando en 65K, lo cual es una pesadilla. O sea, todo el 360 terminó siendo un matte painting de 65,000 píxeles por 32,000, algo así, para que pudiera verse nítido, para que pudieras ver bien el detalle. Entonces eso sí fue una locura. Alguna vez me tocó trabajar 25 horas seguidas para poder entregar, y afortunadamente lo logramos. El cliente estaba contento, por eso es algo que queremos distanciarnos. No queremos utilizar mucho matte painting. También otra razón de eso es porque a diferencia del matte painting en VFX, que Nuke es facilísimo hacer tus proyecciones y demás, en Unreal no tiene esa capacidad de hacer esas proyecciones tan fácil como las puedes hacer en Nuke, ¿no? Tú pones tu cámara, tu DMP, haces tu proyección 3D, pones tu geometría, listo. Acá no, acá tuvimos que hacer los bake UVs, lo hacíamos antes con Nuke, después encontramos otra manera de hacerlo con Houdini, y después ya lo enviábamos a Unreal, pero es un proceso muy, muy laborioso de tener que estar haciendo ese bake con DMP. Pero sí lo hacíamos. Para responder tu pregunta, nos estamos intentando distanciar de eso. Peter tiene otra pregunta, la digo en inglés. Today it seems as if a lot of the sets are round, clear, and very open, and everyone knows that they are visual production. I assume that comes from the client, and I'm wondering if that approach is changing. Acerca de las proporciones redondeadas, ya sabes de que todos los virtual production suelen ser espacios abiertos, tratando como de emular con el Virtual Production, pero evidentemente, y entiendo muy bien su pregunta, ¿crees que vaya a cambiar esto? ¿Muy abiertos, Híjole. muy limpios? No sé, la verdad, no sé qué tan rápido vaya a cambiar ese punto. Porque es lo mismo, esta parte de tratar de educar al cliente y demás. Entonces, se están mostrando más abiertos, honestamente, en nuestra experiencia con los clientes que hemos tenido. Se están abriendo a otras posibilidades, pero muchos vienen con esas ideas preconcebidas. A menos que lo hagan, que pasen ellos la experiencia, es muy difícil cambiarlas. A lo cual lo puedo entender porque ellos son responsables prácticamente de millones de dólares y se van con lo que ellos saben. No se quieren meter algo más, no se quieren arriesgar. Entonces, solamente empezar con clientes nuevos puede ser un dolor de cabeza por esas ideas preconcebidas que pueden tener. No sé si eso que también responda a tu pregunta.
Yo creo que sí le respondió muy bien. ¿O tú qué piensas, Y es que en Carlos? realidad, desde mi perspectiva, no sé si recuerdas que publicaron hace como 2 semanas un exfuncionario de ILM, una guía de cuándo hacer Virtual Production y cuándo no. Sí, sí, Entonces, también es cierto que el Virtual Production no soluciona todo. Es una no, herramienta que solo sirve para que cuando las cosas son demasiado complicadas, no digas, bueno, hay una manera de solucionarlo, ¿no? Pero si el sí, espacio es muy cerrado, creo desde mi perspectiva que sigue siendo más sencillo hacerlo a la antigüita, ¿no? sí, sí, y es complicado expresamente también porque no tienen ese conocimiento de qué es lo que se puede y qué no se puede hacer. Es algo que están aprendiendo también ellos y nosotros a la misma vez, qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Pero hay cosas que evidentemente, por ejemplo, este ambiente de la jungla que yo les comento, lo ideal es que no lo hubieran hecho en Virtual Production. Fue una pesadilla. Realmente no es lo ideal hacer eso ahorita con Virtual Production, pero es una de esas cosas que se meten los clientes y dices, es que yo lo quiero hacer, es que yo lo quiero hacer, es que yo lo quiero hacer. Y no sé, pero me lo haces, porque ya tenemos el contrato. Igual también yo creo que la empresa de efectos visuales tiene la libertad de decir, mira, sí lo puedo hacer con Virtual Production, pero esto va a ser práctico, ¿no? Entonces, te pongo un ejemplo. Hace como 3 semanas rodamos una escena que era como en una casa en los Hamptons, en la playa. Ujú, ujú, Entonces, evidentemente decías, mira, aquí no es ni el consejo debajo del agua de Star Trek, es una casa. Pero evidentemente, ujú, si te quieres ahorrar el problema de ir a rodar a los Hamptons, 6 días o algo así, construimos la casa completa adentro del volumen y entonces por las ventanas se va a ver el mar, el faro, las olas y ujú. entonces dices, la casa es muy barata construirla digamos a la escala de estos dudes, ¿no? Que es ILM. Ajá. Entonces, como dices, es como mantener ese balance de decir, muchas cosas construidas van a mantener los espacios cerrados, pero los espacios abiertos como el mismo ambiente va a Ujú. estar ahí en el muro, ¿no? Pues sí, depende también, son muchos factores y ese esquema que hicieron a partir de esta plática de los expertos de ILM es muy bueno porque son muchos factores los que están envueltos, ¿no? Tiene mucho que ver también los permisos que se requieren para la filmación. Hay veces que pueden tardarte mucho conseguir permisos en cierto lugar, en ciertas ciudades. La iluminación es un factor importante. Si quieres grabar algún sunset, algún sunrise, está súper limitado, ¿no? Si lo quieres ir a hacer afuera. Entonces, por ejemplo, en Virtual Production puedes tener tu sunset eterno, ¿no? Y lo puedes modificar y hacerlo ver como tú quieres específicamente. Es algo que a nosotros nos pasaba, por ejemplo, en Star Trek tienen una visión muy específica de cómo quieren su cielo. Dicen, es que yo quiero mi cielo rosado, es que yo quiero que mi cielo se vea romántico. Entonces, cuando ya son cosas muy específicas, dices, ok, funciona bien entonces hacerlo en Virtual Production, porque nunca vas a tener algo así en la vida real, ¿no? Pero cuando son cosas más sencillas, por ejemplo, algún interior de una casa que lo puedes realmente hacer y filmar tradicionalmente, no tiene caso hacerlo en Virtual Production, a menos que por alguna razón los permisos te dificulten o el costo sea más elevado, lo cual sería muy raro, pero es parte de la educación, que están experimentando qué se puede y qué no se puede hacer y qué les sale más caro y qué les sale más barato, porque muchos clientes también vienen con esa idea de, es que si lo hago en Virtual Production me voy a ahorrar mucho dinero, ¿no? Y ya no voy a tener que irme a postproducción. Son muchos factores y que requiere, va a ser experiencia también de parte de los clientes y también, como tú dices, Carlos, nosotros tenemos que orientarlos a su vez. Decirle, ¿sabes qué? Mejoras esto tradicionalmente, te sale más barato, más rápido que estar construyendo un escenario. ¿Alguna otra duda que tengan por ahí? Rafa pregunta, cuando se hacen ajustes técnicos a este nivel, ¿se toman notas en papel, se registran en algún programa o se comunican oralmente o un poco de ambas Shotgun. cosas? ¿Hay algún programa de software que utilicen internamente? Shotgrid. Antes era Shotgun, pero ahora es Shotgrid. Sí, usualmente cuando vamos a hacer los reviews en el stage,
Tratamos de sacar screenshots o fotografías, empezamos a hacer nuestras notas ahí mismo, en caliente. Y después el equipo de producción, ellos nos ayudan a mandar esas notas, esos screenshots que hagamos a través de la cámara o fotografías que hayamos sacado. Y los suben a ShotGrid. No sé qué tanta experiencia o qué tanto conocimiento tengan de ShotGrid. Es como el estándar de la industria para hacer management de los proyectos. Y ahí prácticamente puedes mandarle tus notas específicas al artista que está desarrollando ese asset, ¿no? Entonces es lo que utilizamos, ShotGrid. Y obviamente hacemos llamadas en Teams o en Zoom. Y ya con las notas, cuando están dentro de ShotGrid, empezamos a revisar con cada artista, estas fueron las notas, necesitamos que las trabajes. Y ellos a su vez, cuando tienen algún asset listo para review, lo envían a ShotGrid y ahí podemos nosotros ingresar las notas que vamos revisando, ¿no? Tanto en la parte del estudio como cuando vamos al stage. Sí, quedó ahí clara la pregunta o... Sí, yo pienso que sí, y si alguien está más interesado en ShotGrid, justo aquí está en la llamada Víctor de Autodesk, entonces le pueden mandar este mensajito y preguntar sobre este excelente producto. Es buenísimo ShotGrid, por algo es el estándar de la industria. Sí. Y es lo que usamos nosotros prácticamente, ShotGrid. Muy bien. Ok. Entonces aquí prácticamente es un screenshot del shot final, ya cuando terminamos el blending, ya como se ve a través de la cámara. Y hay, como les comentaba, hay cosas que tratamos de mantener interactivas, por ejemplo, algunos juegos que tengamos por ahí y demás, algunas luces que puedan controlar. Son algunas de las cosas que le dan un poco de vida al environment. Entonces, este es algo más enfocado a otro environment que hicimos. Este, por ejemplo, fue el concepto que nos dieron. Estos son los props que ellos empezaron a desarrollar por su cuenta, que fue algo que ya tocando más del tema de scanning, fue algo que una vez que ellos los construyeron, a nosotros nos tocó, bueno, no personalmente a mí, tenemos nuestro departamento de scanning, a ellos les tocó ir a hacer escaneo de todos esos assets, nos los envían a nosotros y empezamos ya a limpiar esos assets, los trabajamos más para hacerlos que sean un asset ideal para meterlo en el environment, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí les damos un ejemplo de cómo se empieza a hacer el build, la construcción del set para este environment. Empiezan a construir lo que es todo el suelo, empiezan a construir todos los props que se van a desarrollar, nos dan planos, como lo que pueden ver aquí, hacen planos ortográficos, toma aérea de qué tipo de assets vamos a tener en el stage, nos dan obviamente las medidas que van a llevar, nos pasan texturas, toda la información que nos puedan dar es útil obviamente en cuanto a la parte visual para que nosotros podamos meterlo en un reel y podamos hacer un blending perfecto con lo que se va a ver en la pantalla, ¿no? Entonces ahí empiezan a ver cómo se hace el desarrollo. Estos son algunos de los assets que tuvimos que escanear. Si ven, este es el asset real, el prop que se desarrolló. Y esta es parte del escaneo final que se utilizó. Se hacen los turntables que les comentaba. Este me parece que lo hicieron en Maya aquella vez. Ya no lo estamos utilizando mucho, ya se hace más en Unreal. Y obviamente el objetivo es igualar el prop que vamos a tener en el stage, ¿no? Y aquí ya vemos algunas imágenes de cómo está funcionando el prop, tanto dentro del stage como dentro de la pantalla. Entonces sí, esa parte de scanning es muy importante y se empieza usualmente a desarrollar, que te diré, como, solamente pasa como a mitad del proyecto, como en la segunda mitad del proyecto es cuando ellos empiezan a desarrollar sus props y es cuando ya le toca al equipo ir a escanear y nos los pasan. Sobre todo es cuando ya estamos en la fase de desarrollo. Entonces aquí ven cómo tenemos todo esto, que están viendo aquí, por ejemplo, es el stage práctico y lo que ven acá atrás ya es el muro LED. De hecho, algo curioso sucedió en este environment. Era uno de los primeros que grabaron y uno de los actores, de hecho, se cayó del stage
porque prácticamente se confundió, no se dio cuenta dónde empezaba el stage práctico y dónde empezaba el stage virtual y se terminó cayendo del stage. Hubo un ¿De accidente. verdad? Sí, precisamente Wow. porque se desorientó, de que pensaba que tenía todavía más espacio para caminar mientras estaba actuando y terminó cayéndose. Entonces son cosas curiosas que pasan ahí, de cómo los mismos actores les sorprende también todo este tipo de tecnología, ¿no? Y les parece muy novedoso que ya no tienen que imaginarse las cosas, sino que realmente ya pueden sentirse en el ambiente y se pueden enfocar prácticamente en su actuación, tanto que hasta se caen del stage. Sí, y aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de cómo se va desarrollando el build también, algunas imágenes del engineering room que les mostré al principio, de cómo se va construyendo en el stage. Este es otro ejemplo prácticamente de cómo se hace la planeación, parte del concepto que nos dan, cómo se va haciendo la planeación de qué va a ser en post, qué va a ser en el muro, qué va a ser práctico. Entonces, nosotros en BAD somos parte de ese proceso desde el inicio. Y es algo que antes no teníamos la oportunidad para nada. Como nos dedicábamos a hacer puro VFX, nosotros no teníamos ninguna parte en este proceso. Entonces, es algo interesante que ahora ya somos parte de este proceso creativo desde el script prácticamente para desarrollar todo este arte junto con el cliente, ¿no? Entonces, es muy interesante. Estos son algunos de los shots finales que se desarrolló también para este ambiente. Todo esto, estas cajas son VFX y lo de atrás es prácticamente el stage, todo esto que ven atrás, como les mostré en este esquema. Esto es hablando un poco más del scanning, obviamente yo no soy, no estoy enfocado en scanning, lo que les puedo dar es un breve resumen de lo que utilizamos. Utilizamos mucho LiDAR, hacemos también muchos 3D prints de la misma manera. Aquí tenemos ejemplos de nuestro equipo, de cómo van a desarrollar o van a hacer LiDAR del stage de más, de cuando empiezan a desarrollar sus props, perdón. Utilizamos Reality Capture, Cloud Compare, Houdini, ZBrush para procesar todas las geometrías, Maya también para limpiar todo lo que escaneamos. También el uso de fotogrametría es muy importante. Nos ahorra muchísimo tiempo para no tener que desarrollar muchas veces assets. De hecho, tuvimos en la pasada temporada de Star Trek, el equipo tuvo que viajar a Brasil porque uno de los ambientes se iba a desarrollar en un desierto, pero que tenía lagunas en medio, lagos. Entonces encontraron un ambiente que era muy similar en Brasil, fueron para allá, escanearon todo el lugar. Nos ayudó muchísimo en el proceso para no tener que desarrollar assets prácticamente desde cero. Entonces aquí tenemos otro ejemplo de props. Aquí también este ambiente en Star Trek que se desarrolló me parece que fueron a Iceland o Greenland, no me acuerdo exactamente, disculpen por eso, pero fueron igualmente a hacer scanning, los props, demás que utilizamos al final en VFX, pero el scanning también es una parte esencial dentro del proceso de Virtual Production y de VAD. Los utilizamos muchísimo, nos ayudan mucho y, por ejemplo, aquí se da un ejemplo de cómo se inicia. Empezamos con iPhone, Reality Scan, y esto usualmente se adapta para diferentes budgets. Tienes desde tu budget, que es un comercial, que es algo limitado, hasta que tienes también tu show de TV o tu película, que obviamente son budgets más grandes y puedes utilizar cosas más complejas, más caras, pero algo muy sencillo es tu iPhone, utilizar Reality Scan, lo pasas a Blender, FBX, pasas tu FBX a Unreal Engine. Entonces, definitivamente, assets para el desarrollo de assets, el scanning es muy importante. También se escanean a los mismos actores. Por ejemplo, tenemos a los actores que los escaneamos, los utilizamos para referencia también dentro de los ambientes. Es muy útil y también los utilizamos para VFX. Y también algo muy importante para lo que se utiliza el scanning es para alinear nuestro stage virtual con el stage real, ¿no? Entonces empiezan a hacer todo el scan del stage.
nuestro equipo nos pasa ese scan y nosotros lo empezamos a hacer funcionar junto con nuestro ambiente digital para asegurarnos que a la hora de que vamos a estar en el stage, todo esté machando perfectamente y que no haya algo que esté variando en cuanto a tamaños, contra colores y demás. Entonces es uno de los usos más importantes que tenemos para el scanning, asegurarnos de que ambos, tanto práctico como virtual, están funcionando a la par, ¿no? Y otros ejemplos que tenemos también del scanning es, alguna vez para un ambiente desarrollamos una miniatura, una maqueta para este ambiente de hielo. Se desarrolló esta maqueta, se sacaron fotografías, se hizo un shoot de más, se hizo el scan, se procesó, nos lo pasaron nuestro equipo del departamento de scanning y lo utilizamos para matte painting, precisamente regresando a ese punto de si utilizamos matte painting, sí, y lo utilizamos muchísimo en este ambiente para desarrollar un matte painting alrededor y así no tener que utilizar geometría, que en este caso resultaba algo pesada. Entonces lo mejor fue utilizar tarjetas, proyectar todo en matte painting y en esa ocasión lo utilizamos de esa manera. Actualmente utilizaríamos Nanite y no tendríamos ningún problema. Pero prácticamente tal vez les muestre un poco de algo interno de Bath, de los roles que utilizamos. Y voy a cerrar tal vez con esto y si tienen más preguntas, adelante. Esto es algo de la estructura que tenemos actualmente en BAT, que ya se está solidificando. Tenemos, por ejemplo, el head de BAT y el head del contenido. Ellos prácticamente se dedican a hacer lo que es todo management, empiezan a revisar herramientas, van a juntas, toda clase de supervisión que sea como más full picture. Ellos son los encargados. Después está la supervisión, que yo estoy en eso. Actualmente en VAD tenemos 4 supervisores, yo entre ellos, y trabajamos en conjunto con el director de arte. Entonces, cada quien tiene su rol. Obviamente, el director de arte está más encargado en supervisar, en revisar que los assets, que las referencias, que todo lo que manda el cliente se esté viendo bien, tanto fuera como dentro del muro. Y la parte del supervisor, yo estoy más encargado de la parte técnica y asegurarme que todo dentro de Unreal esté funcionando, pero también me meto un poco más en el lado de arte para dar comentarios, o hay cosas que tal vez el director de arte le gusten, pero que puedan causar problemas en la parte de Unreal, ¿no? Que pueda causar moré o aliasing. Entonces es cuando yo tengo que entrar y decirle, ¿sabes qué? Eso se ve bien, pero no se puede utilizar. Entonces está bien definido cuál es uno de los roles y a su vez tenemos a nuestros artistas conceptuales de BAD, tenemos a nuestros generalistas de BAD. La diferencia es prácticamente los artistas conceptuales, ellos están más metidos, por ejemplo, en Blender, Maya, tienen un buen conocimiento de 3D, pero ellos se dedican mucho a hacer paint overs, ¿no? Pueden utilizar ZBrush, pueden utilizar Maya, Blender para hacer sculpting. Tienen un buen entendimiento de lo que es el 3D, pero hacen mucho paint over. Entonces es importante que nuestro artista conceptual tenga skills fuertes de 2D para que puedan hacer lucir bien las cosas. El BAD Generalist se dedica más a desarrollar los assets y llevarlos hasta el producto final, una vez que ya tenemos los conceptos. Entonces, gente que sabe 2D, 3D, sabe de matte painting, sabe softwares como Gaia, puede saber Houdini, Maya, Nuke. Entonces, prácticamente son generalistas en todo el sentido de la palabra. Tenemos también nuestros Unreal Generalists, que son gente ya más técnica, que está dentro de Unreal, que saben hacer blueprints, que saben hacer controles de MX, saben hacer workflows procedurales, y junto con los artistas técnicos de BAD, que ellos están pues muchísimo más dedicados a cosas de soporte técnico por el lado de Unreal, ¿no? Entonces, este es el equipo en general, como está conformado en BAD, actualmente en Pixomondo. Y esta es otra muestra de más o menos el tipo de experiencia que se requiere
o los años de experiencia que se requiere para conseguir alguno de estos títulos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Junior, que es de 1 a 2 años, el Mid Artist, que va de, por ejemplo, de 3 a 4 años, los Seniors, que ya es a partir de 5 años de experiencia, tenemos a los Leads y a los Key Artists también, que van a partir de los 7 años de experiencia idealmente, y usualmente los supervisores tienen alrededor de 10 años o más de experiencia en la industria. Esto no es como una ley. Hemos encontrado artistas que tienen, no sé, 3 años de experiencia, 4 años de experiencia, pero son buenísimos y los tenemos trabajando como leads, ¿no? Depende mucho del artista. Esto es nada más como para darnos una idea de qué tipo de experiencia se requiere para cada rol, pero no es una ley que se tenga que seguir al pie de la letra. ¿Hasta aquí alguna duda que tengan? Tenemos una pregunta de Cristian, pregunta, creo que esta pregunta fue cuando estabas en los últimos slides, ¿en qué proceso es cuando ya hacen el match de color? ¿En qué proceso cuando hacemos el match de color? Ajá. Es cuando hacemos el blending. Ya cuando tenemos, cuando el cliente desarrolló, junto con el Art Department, desarrolló los assets prácticos y que ya tenemos el escenario construido, es cuando nosotros empezamos a meternos a igualar el color y hacer esas correcciones de color, porque ellos también ya están trabajando con los lentes y con las cámaras finales que realmente van a utilizar. Es cuando tenemos esa idea de, ok, así es como se va a ver a través de la cámara, entonces tenemos que igualar sus assets con nuestros assets, con los de ellos en Unreal. Entonces eso sucede en blending, como les comentaba, sucede a veces un par de semanas o a veces hasta una semana antes de la filmación, porque es cuando ellos ya pueden revisar eso. Pero usualmente a través del proceso vamos llevando ese cuidado, tenemos una guía de más o menos qué es lo que queremos ver, pero no es sino hasta el final que ya estamos viendo a través de cámara que podemos hacer los toques finales de color. Excelente, excelente. Pues mira, ya llevamos 1:30. De hecho, con Igual esto para termino. ¿Sí? Exacto, para que si no te tenemos aquí todo el sábado preguntándote, entonces, si tú quieres ya empezar a cerrar, está formidable. Esto prácticamente, pues con eso termino. De hecho, aquí termina mi presentación. No sé si tengan otro tipo de dudas, comentarios, quieren charlar de algo más. Pero si recuerdan algo después o si hay dudas técnicas, siéntanse con la libertad de preguntarme después en Discord. Y yo puedo investigar cosas que inclusive no sepa, por ejemplo, del lado técnico del stage. Con gusto puedo investigar y les puedo resolver también esas dudas. Excelente, excelente. Pues veo que ya no hay muchas preguntas más, sino más bien muchas gracias. La gente está agradeciéndote muchísimo. Excelente, pues agradecerles a todos por haberse conectado. Evidentemente, muchas gracias, Dieter, por regalarnos estos 90 minutos de tu experiencia. Recuerden todos que al final en la comunidad en el Discord pueden tanto preguntar como encontrar muchos recursos adicionales relacionados con todo esto. No se esperen a que haya llamadas, compartan, entren, pregunten. La idea es que sea un canal abierto y no únicamente cada sábado, digamos, aparezcamos y pregunten. Pues muchísimas gracias nuevamente. Publicamos el video en un ratito más que termine de procesarse y pues no me queda más que agradecerles a todos, nuevamente a Dieter por su charla. Con mucho gusto, muchachos. Un placer estar con todos ustedes. Excelente. Que tengan buen sábado todos. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego.